El CEO fue a la escuela de su hija adoptiva negra. En el almuerzo lo que presenció lo dejó en shock. Un joven CEO poderoso decide sorprender a su hija adoptiva callada y reservada en la escuela, esperando una sonrisa, quizá un saludo desde el otro lado del comedor. En cambio se queda helado. Su hija está de pie sola mientras otros niños se burlan de su comida, de su pelo, incluso de su apellido. Y lo peor, un adulto lo está viendo y no hace nada. Él no interviene. Se sienta. Y ahí es cuando comprende que esto no es un momento aislado. Es una humillación diaria que su hija ha estado cargando en silencio. Música. Esa noche descubre algo mucho más oscuro: quejas ignoradas, reportes enterrados y un sistema diseñado para mirar hacia otro lado. Así que la semana siguiente regresa no como padre, sino como el hombre que financia a la mitad del distrito. La pregunta es, ¿exponer la verdad protegerá a su hija o la convertirá en el blanco más grande de todos? Me encantaría saberlo. ¿Desde dónde estás mirando? Escríbelo aquí abajo. Y ya que estás, suscríbete para no perderte la próxima historia. El sol de otoño proyectaba sombras largas sobre la cocina cuando Caleb Thornton estaba de pie junto a la encimera de granito, observando cómo su hija acomodaba con meticulosidad su cereal del desayuno. Imani, de 8 años, alineaba cada trozo de fruta sobre su servilleta con una precisión cuidadosa. Primero las fresas, luego los arándanos, del más pequeño al más grande. Sus deditos trabajaban con una concentración deliberada, como si esa simple rutina matinal exigiera toda su atención. ¿Todo bien ahí, cariño?, preguntó Caleb dando un sorbo a su café. Imani asintió sin levantar la vista. Sí, papi. Su voz era suave, apenas por encima de un susurro. Caleb la observó por encima del borde de su taza. La luz de la mañana atrapaba los rizos oscuros que ella había recogido en trenzas ordenadas, trenzas que insistió en rehacer 2 veces. Su uniforme escolar estaba impecable. Cada pliegue de su falda azul marino caía perfectamente recto. Incluso los cordones de sus zapatos estaban atados con exactamente la misma longitud a ambos lados. Música. No era un comportamiento nuevo, pero algo en eso le apretó el pecho a Caleb. Recordó el día 2 años atrás, cuando conoció a Imani por primera vez en el hogar de acogida. Ella había sido igual de silenciosa entonces, pero sus ojos tenían una chispa de esperanza cuando lo miró. Esa chispa lo llevó a hacer una promesa no solo en un papel, sino en su corazón, que ella siempre se sentiría segura y amada. ¿Quieres que hoy te empaque un snack extra?, ofreció él, estirando ya la mano hacia sus galletas favoritas. No, gracias, respondió ella con educación. Tengo suficiente. Caleb la vio envolver con cuidado su tostada a medio comer en una servilleta y tirarla a la basura, aunque él sabía que normalmente se terminaba cada bocado. Su instinto de padre vibró con preocupación. El camino a la escuela fue silencioso salvo por el ritmo suave de la lluvia que empezaba a caer. Por el espejo retrovisor, Caleb observó a Imani mirando por la ventana con sus manitas plegadas con fuerza sobre el regazo. Cuanto más se acercaban a la escuela, más se retorcían esas manos entre sí. Oye, dijo él con suavidad cuando llegaron a la zona de descenso. Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Imani lo miró por el espejo solo un instante. Lo sé, papi. Le dedicó una pequeña sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. Cuando bajó del coche, Caleb notó cómo enderezaba los hombros como una soldadita que va rumbo a una batalla. Esa imagen lo acompañó mientras conducía hacia el trabajo, pinchándolo en los bordes de la mente durante reuniones y videollamadas. A lo largo del día en la oficina, Caleb se encontró distraído. Entre revisar informes trimestrales y asistir a reuniones de presupuesto, sus pensamientos regresaban una y otra vez a los movimientos cuidadosos de Imani, a su voz baja, a la forma en que parecía hacerse más pequeña de alguna manera. ¿Todo bien, señor Thornton?, preguntó su asistente después de que él se perdiera una pregunta durante la reunión de la tarde. Sí, solo estoy pensando en algunos asuntos importantes, respondió acomodándose la corbata y volviendo a enfocarse en la presentación. Pero incluso mientras dirigía su atención a los márgenes de ganancia y las estrategias de marketing, una parte de él recordaba el día en que firmó los papeles de adopción de Imani.
Entonces, se había prometido que ser padre siempre estaría por encima de cualquier éxito empresarial. Al mirar el imperio corporativo que había construido desde cero, sabía que tenía el poder de resolver la mayoría de los problemas. Pero algo le decía que esta situación requería más que su autoridad segura de siempre. La rutina de la tarde transcurrió como siempre, cena, tarea, baño. Pero Caleb notó cada detalle con una atención nueva. Cómo Imani revisaba su mochila 3 veces antes de dejarla junto a la puerta. Cómo preparaba su uniforme para el día siguiente con un cuidado agotador. Cómo pidió irse a dormir 15 minutos antes, algo que nunca hacía, después de arroparla y leer su cuento habitual. Caleb le besó la frente y se dirigió hacia la puerta. Estaba a punto de apagar la luz cuando lo oyó una oración susurrada tan baja que casi se le escapó. Dios querido. La voz de Imani tembló levemente en la oscuridad. Por favor, ayúdame a ser fuerte mañana en la escuela. La mano de Caleb se quedó congelada en el interruptor de la luz. La garganta se le cerró al escuchar las palabras suaves de la oración de su hija. En ese instante sintió el peso de la promesa de protegerla presionar su corazón con una urgencia nueva. Algo no estaba bien, y pese a todo su éxito y poder en el mundo empresarial, de pronto se sintió inseguro sobre cómo arreglarlo. Permaneció allí un largo momento, observando la pequeña figura de Imani bajo su edredón, con mariposas, oyendo cómo su respiración se hacía regular mientras se quedaba dormida. La luz nocturna proyectaba sombras suaves sobre su rostro tranquilo, pero la oración de antes resonaba en su mente cargada de un peso que lo acompañaría durante su propia noche inquieta. El suave resplandor del amanecer se coló por las ventanas de la cocina mientras Caleb preparaba el desayuno, y el ritmo familiar de la rutina matutina se asentaba sobre la casa. 2 platos de huevos revueltos, tostadas de trigo integral, y rodajas de naranja fresca tal como le gustaban a Imani. Pero ese día algo se sentía distinto. La paz habitual de la mañana resultaba pesada, cargada de una incertidumbre que le tensaba los hombros. Imani apareció en la puerta con la mochila ya perfectamente acomodada sobre sus pequeños hombros. Su uniforme estaba impecable. Había puesto especial cuidado en el cuello, asegurándose de que quedara completamente plano. Su cabello estaba recogido en trenzas ordenadas, ni un solo mechón fuera de lugar. «Buenos días, cariño», dijo Caleb, colocando su plato en el sitio de siempre. «Le agregué un poco más de canela a tu tostada». «Gracias», respondió ella en voz baja, subiendo a su silla. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Caleb la observó mientras picoteaba los huevos, moviéndolos por el plato más de lo que realmente comía. El reloj marcaba el paso del tiempo en la pared cada minuto, acercándolos un poco más a la hora de dejarla en la escuela. Su mente volvió a la oración susurrada de la noche anterior. «¿Esperas algo especial hoy en la escuela?», intentó él manteniendo un tono ligero. El tenedor de Imani se detuvo por un instante. «Está bien», dijo la misma respuesta que siempre daba. Sus ojos permanecieron fijos en el plato, los hombros ligeramente encorvados hacia adentro. El trayecto a la escuela fue silencioso salvo por el suave murmullo de la radio matutina. Por el espejo retrovisor, Caleb notó cómo las manos de Imani estaban apretadas con fuerza sobre su regazo, la mirada fija en la ventana. Al llegar, ella le dio un abrazo rápido, demasiado rápido, y entró al edificio con pasos medidos. En su oficina, Caleb tuvo dificultades para concentrarse en los informes trimestrales extendidos sobre su escritorio. Su correo emitió un sonido con el boletín semanal de la escuela, con una tipografía alegre que anunciaba construyendo nuestra comunidad juntos. El mensaje estaba lleno de fotos luminosas de niños sonrientes y viñetas sobre inclusión y respeto. Nuestros valores se centran en crear un entorno seguro y acogedor donde cada niño pueda prosperar, declaraba el mensaje de la directora. La mandíbula de Caleb se tensó al leer esas palabras, recordando la oración susurrada de Imani y sus hombros rígidos. Cuando dieron las 3 salió del trabajo temprano, algo que rara vez hacía. La fila de recogida de la tarde parecía no avanzar.
Finalmente, Imani apareció y subió al asiento trasero con un quedo hola. Su rostro estaba sereno, pero había algo en sus ojos que le partió el corazón. En casa, mientras Imani hacía la tarea en la mesa de la cocina, Caleb notó su lonchera junto al fregadero. Al abrirla, encontró el sándwich intacto, la manzana sin tocar todo exactamente como lo había preparado esa mañana. ¿No tenías hambre en el almuerzo, cariño?, preguntó intentando sonar casual. Simplemente no tenía mucha hambre, dijo ella sin levantar la vista de su hoja de matemáticas. El lápiz se deslizaba por el papel con una precisión cuidadosa, cada número perfectamente formado. Más tarde esa noche, durante su rutina habitual del baño, Caleb ayudó a Imani a lavarse el cabello. Cuando se dispuso a verter la taza de agua tibia sobre su cabeza, ella se estremeció apenas, casi imperceptible, pero lo suficiente para que su mano se quedara suspendida en el aire. El movimiento fue instintivo, como un reflejo nacido de algo que no le estaba contando. ¿El agua está muy caliente?, preguntó, aunque sabía que no era eso. No está bien, respondió ella con rapidez. Demasiada rapidez. Se quedó completamente quieta mientras él terminaba de enjuagarle el cabello, sus manitas aferradas al borde de la bañera. Esa noche, mucho después de que Imani se hubiera ido a dormir, Caleb yacía despierto en su habitación. La casa estaba en silencio, pero su mente era un torbellino de pensamientos imposibles de acallar. Pensó en lo cuidadosamente que Imani siempre hablaba, en la precisión de sus movimientos, en lo perfectamente que mantenía la compostura. Siempre lo había atribuido a timidez, a su personalidad naturalmente dulce. Pero ahora, mirando el techo en la oscuridad, una comprensión distinta comenzaba a tomar forma. Esto no era timidez, no era solo su naturaleza callada. Era algo completamente distinto, un escudo cuidadosamente construido, un ejercicio diario de resistencia. Su pequeña estaba cargando algo pesado, algo que sentía que no podía compartir. La comprensión se le asentó en el pecho como una piedra. ¿Cuánto tiempo llevaba soportando ese silencio? ¿Cuántas mañanas había entrado a esa escuela con los hombros erguidos, cargando la carga que escondía? Pensar en ella, enfrentando cada día con un coraje tan medido, le apretó la garganta. Recordó el día en que la adoptó, como prometió mantenerla a salvo, darle la estabilidad que merecía. Se había concentrado en proveerle todo lo que necesitaba: un hogar cálido, buena comida, la mejor educación. Pero ahora, acostado en la oscuridad, comprendía que a veces las batallas más duras no se libran contra enemigos evidentes. A veces se luchan en silencio, en palabras cuidadosamente medidas, y almuerzos sin comer, en oraciones susurradas a la almohada, cuando nadie más escucha. El sueño seguía esquivo mientras el reloj pasaba de la medianoche. La luz de la luna proyectaba sombras en la pared, y en algún lugar de la casa silenciosa, su hija dormía, o quizá permanecía despierta como él, cargando sus propios pensamientos pesados. Mañana llegaría con su rutina matinal, sus loncheras preparadas, sus conversaciones cuidadosas. Pero ahora que había reconocido su silencio por lo que era todo, se vería distinto a la luz de la mañana. El sol matinal proyectaba sombras largas sobre el escritorio de Caleb, mientras miraba el calendario de su teléfono. Reunión tras reunión llenaban la pantalla en bloques ordenados. Con dedos decididos pulsó cancelar en cada una. La voz preocupada de su asistente sonó por el intercomunicador casi de inmediato. «Señor Thornton, todo está bien con la agenda de hoy. ¿Ha surgido algo?», dijo simplemente con la voz firme, a pesar de la inquietud que le roía el pecho. Un asunto familiar. El trayecto hasta la escuela primaria Oakridge tomó exactamente 12 minutos. Caleb lo sabía porque había llevado a Imani allí cada mañana durante el último año, viéndola desaparecer tras esas puertas de ladrillo rojo. Hoy se sentía diferente. Aparcó su sedán negro en el estacionamiento de visitantes, ajustándose la corbata más por costumbre que por necesidad. La oficina principal de la escuela zumbaba con la actividad típica de un día entre semana. Un padre delante de él registraba a un alumno que llegaba tarde, mientras otro recogía a un niño enfermo. Caleb se acercó al mostrador, ofreciendo su sonrisa más casual. «Vengo a almorzar con mi hija», dijo con naturalidad.
La secretaria apenas levantó la vista y deslizó una credencial de visitante sobre el mostrador. Que los padres vinieran a almorzar no era algo inusual. Eso era exactamente con lo que él contaba. Las puertas dobles de la cafetería se alzaban delante de él y el sonido de las voces infantiles crecía con cada paso. Caleb miró su reloj. Eran las 12:15. El periodo de almuerzo acababa de comenzar. Entró con cuidado dejándose mezclar con el fondo junto a una pared decorada con trabajos de los alumnos. Entonces la vio. Imani estaba en la fila del almuerzo, su mochila morada colgando un poco torcida sobre sus pequeños hombros. Sus manos apretaban la bandeja con tanta fuerza que los nudillos parecían palidecer contra su piel oscura. La tensión en ella le cerró la garganta a Caleb. «Miren quién es». La niña callada. Una voz afilada cortó el ruido de la cafetería. Un grupo de alumnos cerca de la mesa del frente soltó risitas. «Oye, Thornton, ¿por qué nunca hablas? El gato te comió la lengua». Los hombros de Imani se encogieron apenas, pero no respondió. Dio un paso cuidadoso hacia adelante en la fila. «¿Qué traes hoy en el almuerzo?» «Seguro es raro como ayer», gritó otra voz. Siguieron más carcajadas. Caleb apretó los puños a los costados. Cada fibra de su ser quería avanzar y detener aquello de inmediato. Pero años de negociaciones empresariales le habían enseñado el valor de observar, de reunir información. Así que se quedó allí con el corazón dolorido y observó. «Esas trenzas parecen patas de araña», señaló una niña de coletas rubias riéndose. «¿Y qué clase de apellido es Thornton para alguien como ella, eh?» Cerca del mostrador del almuerzo, Darlene Whitcomb rebuscaba en su bolso aparentemente absorta en encontrar su cartera. Alzó la vista un instante ante los comentarios y luego volvió a bajarla apretando los labios en una línea fina. Estaba lo bastante cerca para oír cada palabra, y aún así no se movió. Imani llegó al frente de la fila. Su bandeja tembló ligeramente mientras intentaba equilibrarla. Alguien la empujó por detrás, no del todo por accidente, haciéndola tropezar hacia adelante. «Ups», dijo una voz con falsa inocencia. «No te vi. Eres tan callada. Eres prácticamente invisible». Caleb observó cómo su hija valiente y dulce, se recomponía sin decir una palabra. Su rostro permanecía cuidadosamente inexpresivo, pero él reconoció el leve temblor en su barbilla, el mismo que había visto la noche anterior durante su oración antes de dormir. La señora Whittam finalmente levantó la vista recorriendo la cafetería con ojos cansados. «Todos busquen sus asientos», llamó con desgano, antes de volver a concentrarse en comprar su propio almuerzo. Los niños se dispersaron todavía riendo, todavía lanzando miradas hacia Imani. Ella se quedó un momento de pie, bandeja en mano, mirando el mar de mesas frente a ella. Cada asiento parecía ocuparse al instante espaldas, que se giraban espacios que se cerraban como puertas que se clausuran. El pecho de Caleb ardía con una mezcla de furia y desconsuelo. Esto no era solo un mal día, no era simplemente cosas de niños. Era una exclusión sistemática ocurriendo a plena vista de adultos que elegían no mirar con demasiada atención. Finalmente, Imani se dirigió a una mesa en una esquina vacía, salvo por unas servilletas olvidadas. Se sentó con la misma precisión cuidadosa que mostraba en casa, acomodando su comida con una dignidad silenciosa. Sus ojos permanecieron fijos en la bandeja sin alzarse nunca para encontrarse con los señalamientos ocasionales o los comentarios susurrados desde mesas cercanas. La señora Whittam pasó caminando con su propio almuerzo rumbo a la mesa de los docentes. Miró a Imani sentada sola, dudó apenas un instante y siguió de largo. Caleb quedó clavado en su sitio, la mente desbordada de todo lo que quería hacer irrumpir y llevársela a casa, enfrentar a la maestra, llamar a cada padre de cada niño que había dicho algo cruel. Pero también sabía que las acciones rápidas impulsadas por la ira rara vez conducen a soluciones duraderas. Su hija necesitaba más que un rescate. Necesitaba un cambio. La cafetería zumbaba con el caos habitual del almuerzo escolar, risas, conversaciones, el golpeteo de bandejas de plástico y el crujir de bolsas de papel. Pero en aquella esquina su hija estaba sentada en una burbuja de aislamiento,
comiendo con cuidado bocado a bocado, los hombros erguidos a pesar del peso invisible que cargaba. Tenía 8 años soportando una carga que ningún niño debería llevar, y lo hacía con una gracia que le inflaba el corazón de orgullo y se lo rompía de tristeza al mismo tiempo. Caleb observó cómo terminaba su almuerzo de manera metódica, notando cómo mantenía los movimientos pequeños y contenidos como si intentara ocupar el menor espacio posible. Cuando finalmente se levantó para llevar su bandeja, se movió con esa misma precisión cuidadosa que él había notado en casa, la que nace de intentar evitar la atención de intentar ser invisible. Las manos de Caleb se aferraron al borde de la mesa, los nudillos volviéndose blancos. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza mientras veía a su hija de pie sola, su pequeño cuerpo rígido por la tensión. Otros niños ocupaban los asientos a su alrededor, pero el espacio cerca de Imani permanecía llamativamente vacío como si un muro invisible la rodeara. Una niña de coletas rubias arrugó la nariz. ¡Qué asco! ¿Qué es ese olor? ¿Es tu comida otra vez? Es curry, gritó otro niño. Mi mamá dice que apesta todo el salón. Caleb notó cómo los dedos de Imani se apretaban alrededor de la bandeja, los nudillos pálidos contra el plástico azul brillante. Ella no respondió. No levantó la vista, no se movió. Simplemente permaneció allí soportándolo, como si hubiera aprendido que la quietud era más segura que el movimiento. La señora Whitham, la maestra de guardia en el almuerzo, levantó la vista brevemente de su teléfono. Sus ojos recorrieron la escena y luego regresaron a la pantalla descartando la interacción como simple charla infantil. Caleb observó incrédulo cómo removía distraídamente su café, prestando más atención a sus redes sociales que a la crueldad que se desarrollaba frente a ella. «Oye, Thorny», gritó un niño enfatizando el apodo cruel. «¿Por qué tu pelo siempre se ve así? ¿Tu papá no puede pagarte un cepillo?» El pecho de Caleb se apretó. Las trenzas protectoras que él ayudaba a mantener con cuidado cada semana, una habilidad que había aprendido específicamente por Imani, se habían convertido en otro blanco de burla. Recordó cómo Imani había sonreído con orgullo la primera vez que él logró hacer una trenza decente, cómo lo había abrazado y dicho que estaba perfecta aunque ambos sabían que estaba torcida. Un grupo de niñas pasó junto a Imani y golpeó deliberadamente su bandeja. El agua se derramó del vaso mojando la manga de su uniforme cuidadosamente planchado. Ninguna se disculpó. Ningún adulto lo notó. O más bien, con un horror creciente, Caleb comprendió que habían elegido no notarlo. Esto no era al azar. La naturaleza calculada de las interacciones, la forma ensayada en que Imani absorbía cada golpe. Esto era un ritual diario. Su hija no estaba teniendo solo un día o una semana difícil. Estaba sobreviviendo una y otra vez a una prueba constante de pequeñas crueldades. La pierna de Caleb se tensó lista para ponerse de pie. Su instinto paternal le gritaba que marchara hasta allí, que protegiera a su hija, que exigiera respuestas a esa maestra negligente. Pero entonces, Imani alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de él al otro lado de la cafetería. La expresión en esos profundos ojos marrones lo dejó helado. Hubo reconocimiento, luego miedo y después algo que le rompió el corazón. Una súplica silenciosa y desesperada. Ella negó con la cabeza apenas un instante, un gesto tan leve que cualquiera más lo habría pasado por alto. Pero Caleb conocía el lenguaje no dicho de su hija. Ella le estaba suplicando: «Por favor, no. Por favor, no lo empeores. Por favor, déjame manejar esto». Su hija, su niña de 8 años, le estaba pidiendo que la dejara cargar sola con ese peso. Caleb se dejó caer de nuevo en la silla con la sensación de haber recibido un golpe en el estómago. Cada fibra de su ser se rebelaba contra respetar esa petición, contra ver a su pequeña atravesar esa tormenta sin intervenir. Pero reconoció algo en su súplica silenciosa, una dignidad que ella luchaba por mantener, una fortaleza que estaba decidida a demostrarse a sí misma. Permaneció sentado cada segundo, una eternidad de testigo impotente. Imani finalmente encontró una mesa vacía en una esquina y colocó la bandeja con cuidadosa precisión. Comió bocados pequeños y medidos con movimientos deliberadamente silenciosos,
y contenidos como si intentara ocupar el menor espacio posible en el mundo. Las risas de los otros niños rebotaban en las paredes, pero bien podría haber estado sentada dentro de una burbuja de silencio. Sonó la campana del almuerzo, su zumbido áspero sobresaliendo entre el ruido de sillas arrastrándose y voces en ascenso. Caleb observó cómo Imani se levantaba y llevaba su bandeja al basurero de manera casi mecánica. Más de la mitad de su comida terminó en la basura. Otro ritual diario comprendió. ¿Cuántas comidas se había perdido? ¿Cuántas veces había pasado hambre para no enfrentar ese campo de batalla disfrazado de cafetería? Los estudiantes pasaron junto a él rumbo a sus siguientes clases, pero Caleb no pudo moverse. Permaneció allí mucho después de que el salón se vaciara mirando la mesa de la esquina donde su hija había estado sentada. El conserje empezó a barrer entre las mesas lanzándole miradas curiosas, pero Caleb apenas lo notó. Finalmente, con las piernas llevándolo sin que mediara un pensamiento consciente, se dirigió al estacionamiento. El sol del mediodía brillaba alegre en un contraste casi burlón con la oscuridad que sentía por dentro. Abrió la puerta del auto y se deslizó al asiento del conductor, pero no pudo arrancar el motor. Sus manos descansaban sobre el volante aferrándolo con demasiada fuerza. Todo su éxito, todo el poder y la influencia que había construido con tanto cuidado, no significaban nada frente al sufrimiento silencioso de su hija. Imani había aprendido a hacerse invisible, a encogerse, a desvanecerse y resistir. Y él, su padre, su protector, se lo había perdido por completo. La verdad lo golpeó con una claridad devastadora. Su hija no solo sabía cómo desaparecer, había perfeccionado eso hasta convertirlo en una forma de arte, una estrategia de supervivencia tan bien elaborada, que incluso él, que la amaba más que a la vida misma, no lo había reconocido hasta ahora. Ella había estado desvaneciéndose frente a sus ojos pieza por pieza, día tras día. Caleb miró a través del parabrisas viendo no el edificio de la escuela delante de él, sino todas las mañanas silenciosas, todos los movimientos cuidadosos, todas las evasivas suaves que de pronto cobraban un sentido terrible. Su hija había estado tratando de protegerlo de su dolor, cargándolo con una gracia que ningún niño debería tener que poseer. El pecho le dolía con una mezcla de orgullo por su fortaleza y devastación por la necesidad de ella. El auto permaneció inmóvil en el estacionamiento, un testigo silencioso del desgarro de un padre por su hija, y del momento en que comprendió que a veces el mayor coraje no está en contraatacar, sino en ver. Ver de verdad lo que tus seres queridos soportan en silencio. Las luces fluorescentes de la cafetería ya se habían atenuado en sombras de la tarde cuando Caleb finalmente giró la llave en el encendido. Sus manos temblaron ligeramente al aferrar el volante con la imagen de Imani, sentada sola ardiéndole en la mente. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual, cada semáforo dándole más tiempo para revivir lo que había presenciado. En casa se movió por su rutina nocturna de manera mecánica, revisando correos, examinando documentos, preparando la cena. La cocina se llenó con el aroma familiar de pollo al horno y arroz, pero sus pensamientos seguían anclados en esa cafetería escolar. Cuando Imani regresó, siguió su patrón habitual: primero la tarea, luego ayudar a poner la mesa, todo hecho con una precisión silenciosa. Se sentaron juntos a cenar el vapor, elevándose de los platos en el silencio cómodo de su cocina. Caleb observó cómo Imani acomodaba con cuidado su comida, dando bocados pequeños y medidos. La manera en que manejaba el tenedor, tan deliberada y cautelosa, le recordó cómo había sostenido su bandeja del almuerzo ese mismo día. Imani, dijo en voz baja dejando su propio tenedor. ¿Podemos hablar del almuerzo? Ella levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de él. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Ella sabía que él había estado allí. Sus pequeños hombros se tensaron y luego se relajaron como si soltara un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Los otros niños, comenzó con la voz apenas por encima de un susurro. Dicen que mi comida es rara. Sus dedos trazaron dibujos sobre el mantel. Ayer traje arroz jollof como Mas Ada te enseñó a prepararlo. Dijeron que olía raro. La garganta de Caleb se cerró.
Mas Ada, su vecina anciana, había pasado incontables tardes enseñándole recetas tradicionales para que Emani pudiera saborear los sabores de su herencia. Y Emani continuó con palabras cuidadosas y medidas como si estuviera manipulando algo frágil. No les gusta mi pelo. Dicen que es demasiado diferente. Tocó una de sus trenzas. Las cuentas tintinearon suavemente. Jasmine dijo, «Nadie querría ser amigo de alguien que se ve como yo». La manera tan directa en que dijo esas palabras golpeó a Caleb más fuerte que cualquier enojo. No había indignación en su voz, ni lágrimas, solo una aceptación silenciosa como si estuviera diciendo que el cielo es azul o que el agua moja. «¿Desde cuándo pasa esto?», preguntó él, manteniendo la voz suave. «Desde el comienzo del año escolar», respondió empujando un trozo de pollo por el plato. «Pero está bien, papi. Rezo por eso». Caleb sintió que su corazón se agrietaba un poco más. Su hija no debería tener que rezar por fortaleza solo para poder almorzar en la escuela. «Sabes que nada de lo que dicen es verdad, ¿cierto?», dijo estirando la mano para cubrir la pequeña mano de ella. Imani asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el plato. «Lo sé, pero a veces…», hizo una pausa eligiendo con cuidado. «A veces saberlo no lo hace más fácil». Terminaron la cena hablando de cosas más ligeras, su examen de matemáticas, el libro que estaba leyendo el cardenal que había visitado el comedero de pájaros esa mañana. Pero Caleb notó cómo se comía cada bocado como si estuviera compensando el almuerzo que no había podido terminar en la escuela. Más tarde esa noche, mientras Caleb ayudaba a Imani a prepararse para dormir, ella se arrodilló junto a la cama como siempre. Sus manitas se entrelazaron y la cabeza se inclinó sobre su edredón morado. «Querido Dios», comenzó con la voz clara y firme en la habitación silenciosa. «Gracias por papi y por nuestra casa y por Miss Ada la vecina». Hizo una pausa y respiró hondo. «Por favor, ayúdame a ser valiente otra vez mañana. Ayúdame a recordar lo que dice papi sobre ser fuerte por dentro. Y por favor, ayuda a los otros niños a entender que ser diferente no es malo». Caleb permaneció en el umbral con el corazón hinchado de orgullo y dolor al mismo tiempo. Su hija no estaba pidiendo que el acoso se detuviera, ni nuevos amigos, ni siquiera ayuda. Estaba pidiendo valor para enfrentar otro día. Después de arroparla y darle el beso de buenas noches, Caleb salió al pasillo. Se quedó allí con una mano apoyada en la puerta de su habitación, escuchando su respiración suave. Las fotos familiares alineadas en la pared parecían observarlo: cumpleaños, fiestas, momentos ordinarios, hechos especiales por el amor compartido. De pie bajo la luz tenue del pasillo, Caleb comprendió con una claridad aplastante que mirar desde la distancia ya no era suficiente. La resistencia silenciosa de su hija no era una señal de fortaleza, era un grito de ayuda. Había aprendido a hacerse pequeña, a tragarse el dolor, a rezar por valor en lugar de por cambio. Y él se lo había perdido confundiendo su silencio con adaptación, su educación con paz. El peso de esa comprensión se le asentó con fuerza en los hombros. Ser testigo de su dolor ya no bastaba. Protegerla no era solo darle un hogar seguro o comodidad material. Era defender su dignidad, enseñarle que merecía algo mejor que una resistencia silenciosa. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento de la escuela, cuando el auto de Caleb llegó a la zona de descenso. Observó a Imani recoger su mochila con los movimientos cuidadosos y medidos de siempre. Le dolía el corazón al pensar en lo que enfrentaría ese día. «Que tengas un buen día, cariño», dijo en voz baja. Imani le dedicó una pequeña sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. «Tú también, papá». Mientras caminaba hacia la entrada, su trenza se balanceaba suavemente con cada paso. Caleb tomó su decisión. En lugar de dirigirse a la oficina, estacionó el auto y caminó directamente hacia la entrada principal de la escuela. La recepcionista del mostrador levantó la vista con una cordialidad ensayada. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Caleb Thornton, el padre de Imani Thornton. Quisiera revisar su expediente escolar y cualquier informe de incidentes relacionados con su clase.
La sonrisa de la recepcionista titiló apenas. Oh, bueno, eso requiere autorización adecuada y aviso previo. Conozco las regulaciones FERPA, dijo Caleb con calma y firmeza. Como tutor legal de Imani, tengo derecho a revisar sus registros educativos. Puedo esperar mientras verifica mi identificación y prepara los documentos. 20 minutos después, Caleb estaba sentado en una pequeña sala de conferencias, rodeado de carpetas Manila y documentación. Su computadora portátil estaba abierta y comenzó a tomar notas de manera metódica. Pasaron horas mientras revisaba informe tras informe. Lo que encontró le revolvió el estómago. Los reportes de incidentes estaban marcados con descripciones vagas de desacuerdo durante el periodo de almuerzo. Conflicto entre estudiantes resuelto mediante mediación entre pares. Malentendido cultural abordado. Las secciones de resolución eran aún más inquietantes. Estudiantes orientados. Situación monitoreada. No se requiere acción adicional. Caleb creó una hoja de cálculo para registrar fechas, participantes y resultados. Emergió un patrón imposible de ignorar. Cuando ciertos estudiantes reportaban problemas, en particular niños de color como Imani, sus preocupaciones eran sistemáticamente minimizadas o descartadas. Las mismas conductas dañinas se etiquetaban como malentendidos en lugar de acoso o hostigamiento. Su teléfono vibró durante todo el día con recordatorios de reuniones, pero pidió a su asistente que reprogramara todo. Esto era más importante. Para primeras horas de la tarde tenía los ojos cansados de leer, pero su determinación solo se había fortalecido. Un informe en particular sobresalía. Hace 3 meses, Imani había dicho en voz baja a la señora Wickham que algunas niñas seguían tocándole el cabello sin permiso. La respuesta de la maestra quedó registrada como se sugirió que la estudiante podía usar un peinado diferente para evitar llamar la atención. Caleb tuvo que salir a tomar aire. Tras leer ese documento, se quedó de pie en el estacionamiento, respirando hondo con las manos apretadas a los costados. Al regresar, solicitó las políticas antiacoso de la escuela y los materiales de capacitación en diversidad. El montón de papeles resultante era delgado y claramente desactualizado. A medida que el día escolar llegaba a su fin, reunió sus notas y se dirigió a casa. La casa estaba en silencio cuando Imani llegó del autobús. Lo encontró en su oficina en casa rodeado de papeles y notas adhesivas cubiertas con su letra ordenada. ¿Puedo dibujar aquí mientras trabajas?, preguntó en voz baja. Claro, cariño. Él despejó un espacio en una esquina del escritorio para que pudiera sentarse y seguir cerca de él. Amy se acomodó con su cuaderno de dibujo y lápices de colores. El raspar de los lápices se mezclaba con el sonido de las teclas mientras Caleb organizaba sus hallazgos. De vez en cuando la miraba, esa niña preciosa y resiliente que había aprendido a hacerse pequeña con la esperanza de pasar desapercibida. Afuera el cielo se oscurecía a medida que se acercaba la noche. Los dibujos de Imani tomaban forma patrones hermosos y coloridos que hablaban de la creatividad que llevaba dentro. La documentación de Caleb también tomaba forma, pero pintaba un cuadro mucho más oscuro. Al mirar su hoja de cálculo veía más que números y fechas. Veía un sistema que había fallado a su hija y a niños como ella. Esto no era simple negligencia ni maestros sobrecargados que no alcanzaban a verlo todo. El patrón era demasiado consistente, las omisiones demasiado selectivas. Imani dijo en voz baja: «¿Te gustaría pedir pizza para la cena?» Ella levantó la vista de su dibujo y asintió. «¿Podemos pedir la de extra queso?» Por supuesto. Mientras hacía el pedido en su teléfono, la verdad que había estado rodeando todo el día, finalmente se cristalizó en su mente. Esto no era solo una serie de incidentes desafortunados, ni personal desbordado que pasaba por alto señales importantes. Era un sesgo sistémico profundamente arraigado en la cultura y las políticas de la escuela, que afectaba cómo se valoraban o desvalorizaban las experiencias de ciertos niños. Observó cómo su hija añadía otra línea de color con cuidado a su dibujo. Su hija merecía algo mejor. Todos los niños lo merecían. La documentación esparcida sobre su escritorio no era solo papel. Era evidencia de un sistema que necesitaba cambiar. Caleb abrió un nuevo documento
y empezó a escribir con lentitud y deliberación, queja formal y solicitud de investigación. Las palabras pesaban cargadas de propósito. No sería una solución rápida, pero sería un comienzo, porque a veces, amar significaba más que consolar a tu hijo. Significaba levantarse y exigir algo mejor para todos los niños. La sala de usos múltiples de la escuela Oakwood bullía con conversaciones bajas mientras los padres entraban para la reunión mensual de la Asociación de Padres y Maestros. Caleb eligió un asiento en las filas centrales mezclándose deliberadamente con la multitud, en lugar de ocupar su lugar habitual cerca del frente donde solían sentarse los miembros del consejo y los donantes destacados. Vestía una camisa sencilla abotonada en lugar de su traje habitual, dejando atrás su imagen de CEO. La sala olía a café y a galletas azucaradas dispuestas sobre una mesa plegable cerca de la entrada. Los padres charlaban en pequeños grupos, sus voces creando un murmullo suave bajo las duras luces fluorescentes. Caleb notó cómo se agrupaban de manera natural el comité de recaudación de fondos, juntos los padres de aula en otro rincón, y un puñado de padres sentados solos, incluida una mujer a la que pronto conocería como Thea Reeves. La directora Matthews llamó a la reunión al orden con una cordialidad ensayada. Bienvenidos a todos. Tenemos actualizaciones tan emocionantes sobre la recaudación de fondos de nuestro carnaval de primavera. Sonrió a la sala su voz con ese tono particular de entusiasmo forzado que Caleb había aprendido a reconocer por los boletines de la escuela. La reunión avanzó siguiendo el orden del día, informes de presupuesto, próximos eventos, inscripción de voluntarios. Caleb tomó notas con cuidado no del contenido, sino de las dinámicas, quién hablaba, a quién se escuchaba, a quién se le pedía amablemente que fuera breve. Durante el espacio de foro abierto, Tanya Reeves levantó la mano. Se sentó erguida en su silla, vestida con una ropa informal de oficina, que sugería que había llegado directamente del trabajo. Me gustaría hablar de las preocupaciones persistentes sobre el acoso durante los períodos de almuerzo, dijo con la voz firme pero medida. Varios padres han reportado incidentes que no parecen estar siendo atendidos. La sonrisa de la directora Matthews no se movió. Gracias por mencionarlo, señora Reeves. Quiero asegurarles a todos que tomamos muy en serio todos los reportes. Nuestro personal está completamente capacitado en resolución de conflictos. Con todo respeto, continuó Thea, tomar los reportes en serio no es lo mismo que actuar. Mi hijo ha sido blanco repetidas veces, y la única respuesta que he recibido es que la situación ha sido anotada. Una ligera tensión se filtró en la voz de la directora. Seguimos todos los protocolos del distrito para investigar estos incidentes. Quizá podríamos hablar de sus preocupaciones específicas después de la reunión. Caleb observó cómo otros padres se removían incómodos en sus asientos. Reconoció el cuidadoso baile de palabras. Cómo investigar no significaba resolver cómo hablar después de la reunión, en realidad significaba descartar en privado. He intentado hablarlo en privado, insistió T, en varias ocasiones. El problema no es solo con mi hijo. Hay un patrón aquí que necesita abordarse abiertamente. Apreciamos su pasión por el bienestar de los estudiantes, respondió la directora Matthews con suavidad. Ahora sobre los planes para nuestro carnaval de primavera. Caleb notó lo rápido que se cambió el tema, lo eficazmente que las preocupaciones de Thea fueron envueltas en un reconocimiento educado y dejadas de lado. Vio a otros padres, en su mayoría de minorías, asentir levemente a las palabras de Thea mientras permanecían en silencio. La reunión continuó, pero la corriente subterránea de asuntos no atendidos seguía siendo palpable. Después de la reunión, Caleb condujo a casa procesando mentalmente todo lo que había presenciado. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la calle cuando entró en su cochera. Ese día había sido de jornada reducida en la escuela, y Imani ya había sido recogida por su ama de llaves de confianza, la señora Chen. Las encontró en la cocina Imani, sentada en la barra mientras la señora Chen ordenaba después del almuerzo. Papá, el rostro de Imani se iluminó. ¿Podemos hornear algo? La señora Chen dijo. Tenemos todos los ingredientes para galletas con chispas de chocolate.
La simple petición hecha con tanta esperanza le apretó el corazón. Claro que sí, cariño. No se me ocurre una mejor manera de pasar la tarde. La señora Chen sonrió con complicidad mientras recogía sus cosas para irse. Todo lo que necesitan está sobre la encimera. Diviértanse ustedes dos. Cuando se quedaron solos, Caleb y Demani retomaron su rutina conocida de hornear. Él la ayudó a medir la harina mientras ella rompía los huevos con concentración cuidadosa. La cocina se llenó del aroma hogareño de la vainilla y la mantequilla. ¿Te acuerdas de cuando hacíamos esto todos los viernes?, preguntó Amani removiendo la masa con enfoque decidido. Claro que sí, respondió Caleb observándola. Nos volvimos bastante buenos, y sonrió una sonrisa real que le llegaba a los ojos. Me gusta cuando horneamos juntos. Se siente como si todo estuviera bien. Caleb sintió el peso de esas palabras. La ayudó a colocar porciones de masa en las bandejas, notando lo precisa que era con cada una. ¿Sabes qué me gusta de hornear?, dijo en voz baja. Que lleva tiempo. Que tienes que prestar atención y escuchar de verdad para saber cuándo las cosas están listas. ¿Amani? Asintió como si entendiera que hablaba de algo más que galletas. A veces las cosas necesitan más tiempo del que dice la receta, ofreció en voz baja. Exactamente, respondió él. La ayudó a deslizar la primera bandeja en el horno. Y eso estaba bien. Pasaron la tarde horneando, hablando de cosas pequeñas, sabores favoritos, momentos graciosos de programas de cocinas, y las chispas de chocolate eran mejores que los M&M's en las galletas. Con cada tanda los hombros de Imani se relajaban un poco más. Su risa surgía con mayor facilidad. Se movía por la cocina con una confianza creciente, orgullosa de sus habilidades en desarrollo. Sentados juntos en la isla de la cocina compartiendo galletas tibias y leche fría. Caleb observó el rostro de su hija. Tarareaba suavemente para sí con las piernas balanceándose libremente bajo la silla. Era lo más relajada que la había visto en semanas. La tarde le había dado algo que necesitaba desesperadamente: un espacio seguro para ser simplemente ella misma. Migas se esparcieron sobre la encimera cuando Imani partió otra galleta por la mitad y le ofreció a él la porción más grande. El gesto simple de compartir, de confiar, le recordó con fuerza lo que había presenciado en la reunión. A veces las cosas más importantes se dicen en las acciones más pequeñas, en una madre que alza la voz, aún sabiendo que será descartada, en una niña que ofrece la mitad de su galleta, incluso después de aprender que compartir puede hacerla vulnerable. La cocina estaba cálida por el calor persistente del horno y llena del aroma intenso de las galletas recién hechas. A través de la ventana, el sol de la tarde lo teñía todo de un dorado suave. La sonrisa de Imani, libre y genuina, le dijo más que cualquier informe escolar sobre lo que realmente importaba. El lunes por la mañana llegó con luz dorada entrando por las ventanas de la cocina. Caleb se ajustó la corbata mientras observaba a Imani desayunar. Por primera vez en semanas no comía con prisa ni con los hombros tensos. ¿Lista para una nueva semana?, preguntó sirviéndose una segunda taza de café. Imani asintió, sus trenzas balanceándose. Hoy empaqué zanahorias extra, dijo dando una palmada a su bolsa del almuerzo. Y ya terminé toda mi tarea de matemáticas. El fin de semana había sido intenso para Caleb. Tras pensarlo con cuidado, redactó una propuesta para un programa de mentoría estudiantil, con iniciativas antiacoso y actividades de conciencia cultural. Firmó personalmente los cheques, asegurándose de que la escuela tuviera recursos para capacitación y materiales. Cuando llegaron a la escuela, la directora Stevens los esperaba en la entrada saludando a los estudiantes. Su sonrisa se amplió al ver acercarse a Caleb e Imani. «Señor Thornton, gracias de nuevo por su generoso apoyo», dijo extendiendo la mano. «Estamos implementando los nuevos programas esta semana». Caleb estrechó su mano con firmeza. «Me alegra ayudar». A veces solo hace falta alguien dispuesto a dar el primer paso. Dentro de la escuela, maestros que antes parecían distantes, ahora sonreían con calidez a Amy. La señora Whitham, su maestra titular, ya había organizado un sistema de compañeros para los proyectos de clase, asegurando que ningún alumno trabajara solo. Durante el almuerzo de ese día,
Ruth Ann Serre, una de las auxiliares de la cafetería, se acercó a la mesa de Imani. Sus ojos amables se arrugaron en las comisuras al sonreír. «Cariño», dijo Ruth Ann en voz baja, «te guardé un lugar en la mesa 4. Sara y Marcus están allí. También están trabajando en el proyecto de la Feria de Ciencias». Amy levantó la vista hacia Ruth Ann y luego miró a su padre, que había ido a ayudar a lanzar el nuevo programa. Caleb le dedicó un gesto alentador con la cabeza. Con pasos cuidadosos, Imani se trasladó a la nueva mesa. Sara, una niña con gafas y el cabello rizado y pelirrojo, se hizo a un lado para hacerle espacio. «Hola, Imani. Tú también haces el experimento de las plantas». Por primera vez en meses, el período de almuerzo de Imani estuvo lleno de conversación en lugar de silencio. Ruth Ann observaba desde su puesto, y de vez en cuando cruzaba miradas con Caleb, regalándole una sonrisa cómplice. Esa tarde, Imani prácticamente saltó dentro del auto al salir de la escuela. «Papá, Sara me preguntó si quiero ser su compañera para la Feria de Ciencias». ¿Puedo? Caleb sintió que la emoción le cerraba la garganta. «Claro que sí, cariño». Los días siguientes trajeron cambios pequeños pero significativos. El martes por la mañana, Imani pasó más tiempo eligiendo su ropa, no por ansiedad, sino por emoción. Tenía planes de sentarse otra vez con sus nuevas amigas. «A Sara le gustan mis trenzas», le contó a Caleb mientras la llevaba a la escuela. Dijo que parecen patrones hermosos. Los maestros adoptaron el nuevo programa de apoyo con entusiasmo. Caleb recibía actualizaciones diarias sobre las sesiones de capacitación en diversidad y las actividades de participación estudiantil. La señora Whitham incluso inició un día de intercambio cultural en el que los alumnos podían compartir tradiciones de sus familias. El miércoles a la hora del almuerzo, Ruth Ann se aseguró de que los niños que antes habían molestado a Imani se sentaran separados, dando espacio para que las nuevas amistades crecieran. Mantuvo una vigilancia atenta, pero su presencia era suave, más protectora que autoritaria. «Tu papá ha hecho algo maravilloso», le dijo Ruth Ann en voz baja a Imani, mientras la ayudaba a limpiar un cartón de leche derramado. «A veces basta con una persona para ayudar a otros a ver con claridad». Esa noche Caleb y Imani estaban sentados a la mesa de la cena con los restos de un salteado de pollo en los platos. Imani le contaba sus planes para el proyecto de ciencias, moviendo las manos con entusiasmo, mientras explicaba cómo cultivar frijoles en distintos tipos de suelo. «Y Sara dice que a veces podemos hacer el experimento en su casa también. Su mamá dice que está bien», añadió Imani burbujeando de emoción. «Eso es maravilloso, cariño», respondió Caleb con el corazón lleno al verla tan feliz. «Ah, y adivina qué», continuó Imani casi sin tomar aire. «Marcus me mostró su almuerzo hoy. A veces trae curry igual que yo. Dijo, tal vez podamos intercambiar almuerzos mañana». Una risa escapó de la garganta de Caleb, no solo por su entusiasmo, sino por la alegría pura de ver a su hija sentirse por fin libre de ser ella misma en la escuela. El sonido de su risa compartida llenó la cocina, rebotó en las paredes y los envolvió como un abrazo cálido. Las palabras de Ruth Ann durante el almuerzo de ese día resonaron en su mente. A veces solo hace falta una persona. Pero al ver la sonrisa luminosa de Imani y Caleb, supo que habían sido muchos maestros dispuestos a aprender, niños listos para ser amables y una auxiliar de cafetería con un corazón de oro. Y por encima de todo había sido necesaria la propia valentía silenciosa de Imani para seguir esperando días mejores. «Papá», la voz de Imani lo trajo de vuelta al presente. «¿Podemos hacer galletas para mi clase la próxima semana?» La señora Whitcomb dijo que podemos llevar dulces para el día del intercambio cultural. «Claro que sí», sonrió Caleb, extendiendo la mano para tomar la suya. «Podemos hacer la receta especial de la abuela Rose». Más risas brotaron entre ellos mientras empezaban a planear su aventura de horneado. La cocina se llenó de esa alegría que nace al saber que estás exactamente donde perteneces, rodeado de personas que te ven tal como eres. Los platos de la cena quedaron olvidados sobre la mesa, mientras padre e hija se movían al sofá, Imani dibujando entusiasmada los planes para el proyecto de galletas, y Caleb escuchando, agradeciendo en silencio a Dios
por el sonido de la felicidad de su hija. El jueves por la mañana había comenzado con tanta promesa. El sol pintaba franjas cálidas sobre la encimera de la cocina mientras Caleb preparaba el almuerzo favorito de Imani, arroz jollof, con plátanos tal como le gustaba. Ella había estado sonriendo más últimamente con los hombros relajados y una alegría en la voz que había faltado durante demasiado tiempo. Pero cuando Caleb la recogió esa tarde, el cambio fue inmediato y desconcertante. Imani subió al asiento trasero con movimientos cuidadosos, aferrando la mochila contra el pecho como un escudo. El brillo de sus ojos se había apagado. «¿Cómo te fue hoy, cariño?», preguntó Caleb, observándola por el retrovisor. Imani alisó la falda del uniforme, un gesto que él reconocía como una forma de tranquilizarse. «La señorita Witham dijo que tengo que dejar de ser tan sensible». Las manos de Caleb se tensaron en el volante. «¿Qué pasó durante la hora de lectura? Algunos niños volvieron a susurrar sobre mi pelo». La voz de Imani se hizo más pequeña. Levanté la mano como se supone que hacemos cuando alguien interrumpe. Pero la señora Whitcomb dijo que debía aprender a ignorarlo porque eso es parte de crecer. El auto se sintió de repente demasiado caliente. Caleb ajustó el aire acondicionado, ganando tiempo para estabilizar la voz. «¿Pasó algo más?» Me hizo quedarme después de clase. Dijo que quizá debería esforzarme más por encajar. Los dedos de Imani trazaban el dibujo de su bolsa de almuerzo. La comida volvió intacta otra vez. Cuando llegaron a casa, el teléfono de Caleb vibró con una notificación de correo. El remitente era Darlene Whitcomb. Apretó la mandíbula mientras leía: «Estimado señor Thornton. Quería ponerme en contacto respecto a los desafíos sociales de Imani. Si bien apreciamos su participación en clase, parece haber un patrón de hipersensibilidad ante interacciones normales entre compañeros. Quizá podríamos conversar sobre estrategias para ayudarla a integrarse mejor con sus compañeros. Atentamente, Darlene Whitcomb». Caleb leyó el correo 3 veces. Cada palabra caía como una pequeña piedra. La redacción cuidadosa, el sutil desplazamiento de la responsabilidad hacia su hija de 8 años. Estaba magistralmente hecho. Programó de inmediato una reunión con el director Lockich. Los pasillos de la escuela estaban silenciosos a las 4:30 cuando Caleb llegó. Sus pasos resonaron sobre los pisos pulidos mientras se acercaba a la oficina administrativa. El despacho de Gerald P. Lockich hablaba de una autoridad cuidadosamente curada, títulos colgados en perfecta alineación, un escritorio demasiado grande para el espacio y sillas colocadas, de modo que los visitantes quedaran sentados un poco más bajos que el propio director. Señor Thornton Lockich se levantó ofreciendo una sonrisa ensayada que no llegaba a los ojos. «Entiendo que tiene algunas preocupaciones». Así es, Caleb permaneció de pie hasta que Lockich señaló una silla. «Me preocupa cómo la escuela está manejando los incidentes de acoso, en particular, la sugerencia de que mi hija es el problema». La expresión de Lockich cambió a una preocupación estudiada. «Ahora bien, el acoso es una acusación bastante seria. Lo que hemos observado son ajustes sociales normales. Los niños de esta edad están aprendiendo a navegar las relaciones, incluso burlándose de la comida y la apariencia de otros niños». Caleb mantuvo la voz serena. Lockich se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Ya hemos hecho acomodaciones significativas, la disposición de los asientos en el almuerzo, el programa de apoyo estudiantil, que usted ha patrocinado generosamente. Pero debemos tener cuidado de no crear un entorno excesivamente sensible. La elección de palabras no fue accidental». Caleb notó cómo hacía eco del correo de la señora Witham. «Mi hija no está siendo hipersensible, está siendo atacada». Esa es una interpretación bastante fuerte. El tono de Lockich llevaba una advertencia velada. «Nos enorgullecemos de mantener la armonía en nuestra comunidad escolar. A veces, padres bien intencionados pueden escalar inadvertidamente situaciones que se resolverían por sí solas». La amenaza era sutil, pero Clara presione demasiado, y las cosas podrían empeorar. Caleb sintió el peso familiar del poder institucional asentarse a su alrededor como polvo.
Aprecio su tiempo, dijo Caleb poniéndose de pie. Pero quiero ser claro. Sugerir que una niña de 8 años simplemente soporte el maltrato no es mantener la armonía, es imponer silencio. La sonrisa de Lockridge se tensó. Todos queremos lo mejor para los niños, señor Thornton. Espero que considere cuidadosamente cómo proceder. A veces el enfoque más útil es permitir que nuestros educadores con experiencia guíen estas situaciones. Al regresar a su auto, Caleb sintió todo el peso de lo que había presenciado. Las oficinas pulidas, el lenguaje cuidadoso, las advertencias sutiles. No se trataba de protección en absoluto. Cada sistema existente servía no para resguardar a los niños del daño, sino para proteger a la institución de la rendición de cuentas. Se sentó en el auto pensando en las oraciones silenciosas de Imani, en sus movimientos cuidadosos, en su espíritu gentil, que de algún modo seguía intacto. Las dinámicas de poder estaban claras ahora no solo en las burlas del patio o en los desaires del aula, sino en cada correo cuidadosamente redactado y en cada respuesta administrativa. El sistema no estaba roto. Funcionaba exactamente como había sido diseñado para mantener el orden mediante el silencio, para preservar la paz, exigiendo cumplimiento a quienes sufrían, en lugar de enfrentar a quienes causaban el daño. Mientras la luz de la tarde se desvanecía sobre el estacionamiento, Caleb comprendió con una claridad aplastante que ya no se trataba solo de su hija. Era sobre cada niño que había aprendido a tragarse el dolor, cada padre que había sido educadamente descartado, cada voz silenciada en nombre de la armonía. El peso de esa comprensión se le asentó con fuerza en el pecho cuando encendió el auto. Pensó en Imani, esperándolo en casa, probablemente dibujando en silencio en su escritorio, aún creyendo en la bondad a pesar de todo. El volante se sentía frío bajo sus manos al apretarlo, entendiendo ahora que la verdadera batalla no era contra la crueldad evidente, sino contra el poder suave y pulido, que hacía que el silencio pareciera más seguro que la verdad. El murmullo suave del viernes por la tarde envolvía la oficina de Caleb mientras estaba sentado en su escritorio, el teléfono pegado al oído. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas proyectando sombras largas sobre el piso de madera. Su amigo Marcus, un colega CEO que formaba parte de varios consejos escolares, escuchaba con paciencia al otro lado de la línea. «Hay una vacante en Riverside Academy», dijo Marcus. «Sus iniciativas de diversidad son realmente significativas, no solo palabras. Puedo hacer una llamada». Caleb se frotó las sienes sintiendo el peso de la semana caer sobre él. ¿Cuál es su enfoque frente al acoso tolerancia cero? Consecuencias reales, no solo discurso. Además, sus servicios de apoyo estudiantil son de primera. Marcus hizo una pausa. «Mira, Caleb, sé que quieres luchar contra esto, pero a veces lo mejor para nuestros hijos es llevarlos a un lugar seguro». Lo que ninguno de los dos hombres sabía era que congelada en el pasillo, justo fuera de la puerta de la oficina, estaba ella. Había bajado por un vaso de agua con los pies cubiertos de calcetines, avanzando en silencio por las escaleras. Ahora su pequeña mano se aferraba al marco de la puerta, el corazón latiéndole con fuerza mientras escuchaba. «Tal vez tengas razón», suspiró Caleb. «Odio la idea de huir de esto, pero el bienestar de Imani tiene que ser lo primero». Un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo, hizo que Caleb se girara. Imani estaba en la puerta con lágrimas acumulándose en los ojos. Su pijama rosa parecía demasiado brillante frente a su expresión angustiada. «Imani, cariño», empezó Caleb con rapidez cortando la llamada. «Por favor, no me hagas irme», susurró ella con la voz temblorosa. Luego, como si se hubiera roto una represa, las palabras salieron atropelladamente. «No quiero ir a una escuela nueva. No quiero empezar de nuevo. Yo no puedo». Sus hombros se sacudían mientras intentaba contener los sollozos. Caleb cruzó la habitación en 3 pasos rápidos y se arrodilló a su altura. Oye, está bien. Nada está decidido. Solo estaba hablando. «¿Pero quieres que me vaya?» La fuerza de su emoción sorprendió a ambos. Todos siempre quieren que me vaya cuando las cosas se ponen difíciles.
Las palabras golpearon a Caleb como un puñetazo. Recordó su expediente, la cadena de hogares de acogida antes de llegar a él. Cada mudanza etiquetada como por su bien. Cada vez era ella quien tenía que adaptarse, empezar de nuevo, demostrar que merecía quedarse. Imani se rodeó el cuerpo con los brazos, algo que hacía cuando se sentía vulnerable. Rezo todas las noches, papi, dijo. No solo para ser valiente, tomó una respiración entrecortada. Rezo para que alguien vea lo que está pasando. De verdad lo vea. No solo que lo arreglen haciéndome desaparecer. Caleb sintió que la garganta se le cerraba. «Ven aquí», dijo en voz baja abriendo los brazos. Ella dudó. Luego dio un paso adelante y se dejó abrazar. Sus lágrimas empaparon la camisa de él. «No quiero que me rescaten», continuó ella. Su voz se amortiguó contra el hombro de él. «Quiero que las cosas cambien no solo para mí, también para Yasmín y para Marcus, y para todos los otros niños que son tratados de manera diferente». Él le acarició el cabello, las trenzas ordenadas que había aprendido a cuidar por sí mismo. «Pero cariño, verte sufrir así». Ella se apartó un poco y lo miró con unos ojos que contenían una sabiduría impropia de su edad. A veces las cosas duelen porque necesitan cambiar, no porque tengamos que huir. La verdad sencilla de sus palabras lo dejó helado. Allí estaba él, un empresario exitoso, acostumbrado a resolver problemas con poder y recursos. Y su hija de 8 años le estaba enseñando qué era el coraje. «¿Cuándo te volviste tan sabia?», preguntó en voz baja. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. «Creo que Dios pone sabiduría en nuestros corazones cuando más la necesitamos». Caleb se levantó y la alzó con facilidad. «Vamos a llevarte a la cama. Es tarde». Subieron juntos las escaleras, la casa en silencio salvo por sus pasos y el zumbido lejano de la calefacción. En su habitación, rodeada de paredes color lila suave y luces de hadas centelleantes que habían elegido juntos, Imani se metió en la cama. Caleb acomodó la manta alrededor de ella y luego se arrodilló a su lado. Imani dijo con cuidado: «Quiero que sepas algo. Cuando te adopté prometí protegerte. A veces me da miedo no estar haciéndolo lo suficientemente bien». Ella estiró la mano y tocó su mejilla, un gesto tan tierno que le apretó el corazón. «Me proteges estando aquí, papi, escuchándome, creyéndome». «Sí te creo», respondió con firmeza. «Y te prometo, esto no vamos a huir. Nos mantendremos juntos y enfrentaremos esto incluso cuando sea difícil, incluso cuando sería más fácil alejarnos». Tomó su pequeña mano entre las suyas. «Trabajaremos para que las cosas mejoren no solo para ti, sino para todos. Puede llevar tiempo y no será fácil, pero lo haremos juntos». Los ojos de Imani brillaron con lágrimas nuevas distintas a las de antes. «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Él apretó suavemente su mano. «Y sabes que tus oraciones fueron escuchadas. No solo te veo yo, también te ve Dios. Y te ha dado un corazón hermoso que quiere ayudar a otros, no solo a ti misma». Ella sonrió entonces, una sonrisa verdadera que iluminó todo su rostro. «¿Podemos rezar juntos?». «Claro que sí». Inclinaron la cabeza y una voz suave llenó la habitación silenciosa. «Querido Dios, gracias por darme un papá que escucha. Gracias por ayudarme a ser lo suficientemente valiente para decir la verdad. Por favor, ayúdanos a mejorar las cosas en la escuela, no solo para mí, sino para todos. Y por favor, ayuda a papá a ser valiente también. Amén». «Amén», repitió Caleb con el corazón lleno. Se quedó arrodillado junto a su cama mucho después de que su respiración se volviera lenta y regular, observando el suave subir y bajar de su pecho. Bajo la luz tenue de la lamparita nocturna, hizo otra promesa silenciosa, no solo de estar a su lado, sino de aprender de ella. El coraje de su hija no estaba en luchar ni en huir, sino en permanecer y esperar el cambio. Ella le había mostrado que la verdadera fortaleza a veces tenía la forma de una niña de 8 años que rezaba no por escapar, sino por justicia. El lunes por la mañana amaneció con un aire otoñal fresco. Caleb estaba sentado en la isla de la cocina con la computadora portátil abierta, observando a Imani untar con cuidado mantequilla de maní sobre su tostada integral.
Sus dedos flotaban sobre el teclado mientras revisaba el correo una última vez. Asunto: solicitud de foro distrital sobre el clima escolar y la dignidad estudiantil. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Esto no era la comunicación típica de un donante llena de sugerencias educadas y diplomacia cuidadosa. Esto era distinto, crudo, honesto, necesario. Imani levantó la vista de su desayuno. «Papá, ¿estás bien, Caleb?». Esbozó una pequeña sonrisa, solo pensando cariño. Hizo clic en enviar antes de poder arrepentirse. En menos de una hora, su teléfono empezó a vibrar. Primero llegó el mensaje de su directora de Relaciones Públicas, Sarah Chen. «Tenemos que hablar ya». Para las 10 había despejado su agenda para una reunión de emergencia en la sala principal de conferencias de la empresa. 5 de sus asesores más cercanos estaban sentados alrededor de la mesa reluciente, con los rostros marcados por la preocupación. «Caleb», comenzó Sarah con su voz normalmente segura, ahora vacilante. «Entiendo tus intenciones, pero este foro es arriesgado. Muy arriesgado». Marcus Thompson, su asesor legal, asintió con gravedad. «La Junta Escolar podría verlo como una acción hostil, dada tu posición como gran donante». «No estoy convocando este foro como donante», interrumpió Caleb con voz firme pero tranquila. «Lo estoy haciendo como padre, como miembro de esta comunidad». «Eso es precisamente lo que nos preocupa», dijo James Rivera, jefe de Relaciones Comunitarias. «Eres uno de los líderes empresariales más visibles de esta ciudad. Todo lo que haces tiene peso. El distrito podría verlo como un intento de presionarlos». Caleb se levantó y caminó hasta la ventana mirando la ciudad que se extendía debajo. Tal vez ya es hora de dejar de preocuparnos por cómo se ven las cosas y empezar a enfocarnos en cómo son realmente. «El momento», insistió Sarah. «Con el lanzamiento de la nueva iniciativa educativa, el próximo trimestre siempre habrá razones para esperar». Caleb se volvió para mirarlos. «Siempre hay algo en proceso. Siempre relaciones delicadas que proteger. Mientras tanto, los niños están sufriendo. Mi hija está sufriendo. Y no está sola». La sala quedó en silencio. Caleb podía sentir el peso de su preocupación, sus instintos profesionales de proteger, gestionar y controlar la narrativa. Pero pensó en las oraciones silenciosas de Imani, en sus movimientos cuidadosos, en sus sonrisas valientes. «Ya envié invitaciones a todos los miembros de la Junta Escolar, a los directores y a los presidentes de las asociaciones de padres del distrito», dijo en voz baja. «El comunicado de prensa sale esta tarde». Los hombros de Sarah cayeron. «Al menos déjanos ayudar a dar forma al mensaje». «El mensaje es simple», respondió Caleb. «Necesitamos hablar con honestidad sobre lo que realmente está pasando en nuestras escuelas». A lo largo del día las respuestas fueron llegando poco a poco, algunas de apoyo, muchas cautelosas, unas cuantas abiertamente hostiles. El correo del director Locke fue particularmente directo. «Aunque apreciamos su continuo interés en los asuntos escolares, debemos expresar nuestra preocupación por la naturaleza potencialmente disruptiva de un foro de este tipo». Para última hora de la tarde, los medios locales ya se habían hecho eco de la historia. El teléfono de Caleb vibraba sin parar con mensajes de otros padres, maestros y líderes comunitarios. Algunos le agradecían por dar el paso, otros le advertían sobre hacer olas. El trayecto a casa esa noche se sintió más largo de lo habitual. Al entrar, encontró a Imani sentada en la mesa del comedor, con los deberes extendidos frente a ella. Levantó la vista con esos ojos sabios que a veces le hacían olvidar que solo tenía 8 años. «¿Cómo fue tu día?», preguntó repitiendo su pregunta habitual. Caleb se sentó a su lado. «Diferente, un poco aterrador, la verdad». Imani dejó el lápiz. «¿Por la reunión que estás planeando?». «Escuché a la señora Whitcomb hablar de eso». «¿Qué dijo?». Imani se encogió de hombros, aunque estos se tensaron un poco. «Dijo que a veces la gente debería dejar las cosas como están». Caleb sintió ese impulso protector tan conocido, pero mantuvo la voz suave. «¿Y tú qué piensas de eso?».
Él aguardó silencio un largo momento, los dedos recorriendo el borde de su hoja de matemáticas. Decir la verdad siempre da miedo. La pregunta lo golpeó con fuerza. Pensó en todos los correos cuidadosamente redactados que había recibido ese día, en las advertencias diplomáticas y las preocupaciones profesionales. Luego pensó en los almuerzos silenciosos de su hija y en sus oraciones susurradas. Sí, respondió con honestidad. A veces decir la verdad da mucho miedo, sobre todo cuando es una verdad importante que puede incomodar a otros. Entonces, ¿cómo sabes cuándo hacerlo, Caleb? Extendió la mano y cubrió la pequeña mano de ella con la suya. El valor no es no tener miedo, cariño. Es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Imani asintió lentamente, procesándolo como Daniel en el foso de los leones. Exactamente así, dijo él, apretándole la mano con suavidad. A veces la parte más difícil no es enfrentarse a los leones, sino abrir la puerta del foso en primer lugar. Más tarde esa noche, después de que Imani se fue a dormir, Caleb se sentó en su escritorio para ultimar los detalles del foro. El lugar estaba asegurado: la sala comunitaria de la Biblioteca Central, un terreno neutral. La fecha quedó fijada para dentro de 2 semanas, dando tiempo para prepararse, pero no lo suficiente para desviar indefinidamente. Empezó a enviar las invitaciones formales, cada una dirigida personalmente al director Lockridge, a la señora Whitham, a Ruth Ann Serre, la amable asistente del comedor, a cada padre que alguna vez expresó una preocupación, y fue educadamente descartado a cada maestro que quizá tenía más que decir de lo que su cargo le permitía. Con cada clic del botón de enviar, sentía que la tensión crecía no solo en sus hombros, sino en el aire mismo. Esto ya no era solo sobre Imani, ni siquiera era solo sobre su escuela. Era sobre decir la verdad en espacios donde el silencio se había vuelto cómodo para algunos y aplastante para otros. Guardó la última invitación para Tanya Reeves, recordando cómo sus preocupaciones habían sido desestimadas en aquella reunión de padres. Su respuesta llegó casi de inmediato. Ya era hora. Cuenta conmigo. Caleb cerró la computadora y caminó en silencio hasta la habitación de Imani. Ella dormía plácidamente con su jirafa de peluche favorita bajo un brazo. Pensó en cuánto valor le había costado decirle la verdad sobre la escuela, romper ese silencio cuidadoso que había construido a su alrededor. «Eres más valiente que yo», susurró y cerró la puerta con suavidad. Capítulo 12. La escena del foro. El auditorio de la escuela se fue llenando lentamente la noche del martes. Una tensión silenciosa flotaba en el aire. Las sillas plegables de metal crujieron mientras padres, maestros y administradores tomaban asiento bajo las duras luces fluorescentes. El espacio se sentía al mismo tiempo demasiado grande y demasiado pequeño. Caleb estaba sentado en la primera fila, con la mano rodeando de forma protectora la más pequeña de Imani. Ella llevaba su vestido amarillo favorito. Sus trenzas pulcras y precisas estaban sujetas con cuentas amarillas que tintineaban suavemente cuando se movía. Con la otra mano apretaba un cuaderno pequeño cubierto de pegatinas de arco iris. «¿Estás bien, cariño?», susurró Caleb. Imani asintió, pero apretó con más fuerza su mano. En el escenario, el director Lockridge ajustaba el micrófono. Su sonrisa habitual segura parecía forzada. Detrás de él, los miembros de la junta escolar se alineaban con atuendos formales y rostros cuidadosamente neutrales. La reunión comenzó con asuntos procedimentales estándar, pero la cortesía ensayada no lograba ocultar la electricidad en la sala. Cuando se abrió el turno de comentarios del público, hubo un momento de silencio espeso. Entonces se puso de pie Tara Reeves, la misma madre que Caleb había visto ser desestimada en la reunión anterior. Su voz tembló levemente, pero sus palabras sonaron claras. «Mi hijo Marcus llegó a casa llorando 3 veces la semana pasada», dijo. «Cada vez me suplicó que no dijera nada porque empeoraría las cosas». ¿Qué mensaje les estamos dando a nuestros hijos cuando quedarse callados se siente más seguro que hablar? Un murmullo recorrió al público. Se levantó otro padre y luego otro más. Las historias se desbordaron como agua a través de una represa rota. Un padre describió cómo su hija era excluida de fiestas de cumpleaños.
Una madre detalló cómo las quejas de su hijo por acoso eran etiquetadas como exageraciones. En la tercera fila, la señora Chen, normalmente tan reservada, habló de cómo se burlaban de sus gemelos por lo que llevaban de almuerzo. La maestra dijo que deberían traer comida más americana si querían hacer amigos, dijo con el acento cargado de emoción. Son estadounidenses. Nacieron aquí. Cada historia se apoyaba en la anterior, creando un patrón imposible de ignorar. Algunos padres lloraban mientras hablaban. Otros temblaban con una rabia apenas contenida. Pero todos compartían la misma verdad central: sus hijos habían aprendido a soportar, en lugar de esperar protección. Caleb sintió como Imani le apretaba la mano. Cuando Darlene Whittam caminó lentamente hacia el micrófono, su rostro estaba pálido y sujetaba su libreta con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. La sala quedó en silencio. ¿Yo? Empezó y tuvo que aclararse la garganta. Necesito decir algo. Miró directamente a Imani y luego a Caleb. Fallé a su hija. Fallé a todos estos niños. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras continuaba. Vi lo que estaba pasando. Todos los días lo vi. Pero me dije que no era tan grave, que hablar causaría más problemas que mantener la paz. Era más importante que... La voz se le quebró. Estaba equivocada. Muy equivocada. La confesión quedó suspendida en el aire como un trueno. El director Lockich se movió incómodo en su asiento, pero Darlene no había terminado. Hablamos de inclusión en nuestros boletines. Colgamos carteles sobre la amabilidad en los pasillos. Pero cuando llegan los momentos reales de defender esos valores, se secó los ojos. Elegí mi comodidad por encima de su dignidad. Y tengo que vivir con eso. Una caja de pañuelos pasó de mano en mano entre el público. Incluso algunos miembros de la junta escolar se secaron los ojos. La fachada cuidadosamente mantenida de todo está bien se derrumbó ante una honestidad tan cruda. Más maestros empezaron a hablar. La señora Rodríguez, de segundo grado, admitió haber presenciado incidentes similares. El señor Thompson, del comedor, describió cómo las disposiciones de los asientos reforzaban sutilmente jerarquías sociales. Cada confesión parecía facilitar la siguiente, como si la verdad misma fuera contagiosa. Caleb sintió que Imani se enderezaba a su lado. En su rostro no había triunfo ni vindicación, solo un alivio silencioso, porque el peso del silencio por fin se estaba levantando. La vio relajar los hombros por primera vez en semanas. El presidente de la junta escolar intentó cerrar la reunión con frases ensayadas sobre revisar políticas y formar comités. Pero ocurrió algo sin precedentes. La gente empezó a ponerse de pie. Primero unos pocos, luego decenas, y finalmente toda la sala. Se pusieron de pie no en protesta ni en ira, sino en un reconocimiento silencioso de todo lo que se había dicho y de todo lo que aún debía cambiar. Imani también se levantó, su pequeña figura recta y digna. Caleb se alzó a su lado con las manos aún entrelazadas. Al otro lado de la sala, las lágrimas de Darlene Whittam se habían secado y ella permanecía erguida, eligiendo por fin el valor por encima de la comodidad. La verdad quedó suspendida en el aire, imposible de negar o de minimizar. En ese momento de estar todos de pie juntos, algo cambió. No solo en las políticas o los procedimientos, sino en los corazones. El peso cálido de la mano de Imani en la suya le recordó a Caleb que a veces lo más valiente no es enfrentar el poder con poder, sino negarse a dejar que la verdad siga enterrada. Nadie habló. No hacía falta. La sala permaneció en pie, cientos de personas unidas en un testimonio silencioso de ese instante de ajuste de cuentas y quizá del comienzo de un cambio real. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la escuela primaria Inverfield, proyectando sombras largas en pasillos vacíos que pronto se llenarían de voces infantiles. Pero ese día se sentía distinto. El aire mismo parecía más liviano, como si la verdad dicha la noche anterior hubiera despejado años de silencio estancado. Caleb estaba sentado en su oficina en casa revisando los correos que habían inundado su bandeja desde el foro. El café se le enfrió a un lado mientras leía mensaje tras mensaje.
Padres compartiendo sus propias historias, maestros ofreciendo información de forma anónima, miembros de la comunidad expresando apoyo. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. El distrito escolar inicia una investigación completa por denuncias de discriminación. Se frotó los ojos cansados recordando los rostros de la noche anterior. Tantos padres se habían puesto de pie con voces que al principio temblaban y luego se fortalecían al hablar. María Gutiérrez, contando cómo se burlaban del español de su hijo en clase. James Chen, detallando el racismo cotidiano que sufrían sus hijas. Tia Reeves, que había intentado alzar la voz antes por fin siendo escuchada. La oficina de la superintendenta del distrito llamó a las 9 en punto. «Señor Thornton, hemos iniciado una investigación formal», dijo ella con una voz que mezclaba autoridad y preocupación. «Nuestros hallazgos preliminares son inquietantes. Vamos a traer a una junta de revisión independiente». «Gracias», respondió Caleb con sencillez. «¿Qué sigue ahora? Ya hemos recibido la carta de renuncia de Gerald Lockridge. Estaba en mi bandeja de entrada esta mañana». Caleb pensó en las expresiones cuidadosamente construidas del director en sus desvíos magistrales. Toda esa evasión pulida no podía sostenerse a la luz de la verdad. «¿Y las nuevas políticas?», preguntó. «Las anunciaremos hoy, capacitación obligatoria en competencia cultural. Para todo el personal, reuniones mensuales de supervisión, con padres, procedimientos claros para reportar incidentes, y una revisión completa de cómo se han manejado las quejas pasadas». Más tarde esa mañana, Caleb asistió a una reunión de emergencia en la escuela. La subdirectora, ahora directora interina, parecía aturdida pero decidida. Los maestros llenaban la sala. Algunos se veían a la defensiva, otros aliviados. Cuando la discusión giró hacia posibles adaptaciones especiales para Imani y Caleb, se puso de pie. No dijo con firmeza: «Mi hija no necesita un trato especial. Cada niño en esta escuela merece sentirse seguro. Cada niño merece ser visto y escuchado. Eso no es trato especial. Es dignidad humana básica». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La señorita Whitcomb, que había hablado con tanta honestidad en el foro, se secó las lágrimas y asintió. A lo largo del día, Caleb recibió actualizaciones constantes. El Departamento de Recursos Humanos del distrito estaba revisando quejas del personal que antes habían sido enterradas. La Junta Escolar programó una sesión de emergencia para aprobar fondos destinados a nuevos programas de capacitación. Padres voluntarios comenzaron a organizar comités para supervisar el comedor y el recreo. Cuando Caleb recogió a Imani esa tarde, ella subió al auto con una pequeña sonrisa. Jenny me preguntó si podía sentarme con ella en el almuerzo. «¿Hoy?», dijo en voz baja, y la señora Keder se aseguró de que todos se portaran bien. «Eso es bueno», respondió Caleb mirándola por el espejo retrovisor. «¿Cómo te sientes, Imani?». Pensó un momento juntando las manos en su regazo. «Como que puedo respirar mejor», dijo al fin, como si el aire ya no estuviera tan pesado. Esa noche en casa cocinaron juntos cortando verduras para un guiso. Imani tarareaba suavemente mientras trabajaba algo que no hacía desde hacía meses. El sonido llenó la cocina de una paz serena. Papi dijo colocando con cuidado las zanahorias en filas ordenadas: «¿Recuerdas cuando dijiste que a veces hacer lo correcto da miedo?». «Sí, creo que anoche fue aterrador para todos, pero un miedo bueno como cuando estás a punto de tirarte por un tobogán grande y el estómago se te siente raro, pero lo haces igual y al final es divertido». Caleb sonrió conmovido por su sabiduría. «Exactamente así, cariño». Después de cenar, Imani hizo la tarea sin la tensión habitual en los hombros. Se puso su pijama favorita, la de estrellitas, y se metió en la cama sin dudar. «¿Me lees un cuento?», pidió acurrucándose bajo las sábanas. Caleb se sentó a su lado y abrió el libro que había elegido. Mientras leía, notó lo relajada que estaba, cómo su respiración se volvía lenta y profunda. Para la tercera página ya se había quedado dormida. Dejó el libro a un lado y observó su rostro tranquilo bajo la luz suave de la lamparita nocturna.
Sus rasgos estaban completamente en reposo, sin la inquietud de las preocupaciones del mañana. Su pequeña mano yacía abierta sobre la almohada, ya no apretada como lo había estado tantas noches antes. De pie en el umbral de la puerta, Caleb sintió el peso de lo que acababa de comenzar. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Habría resistencia a retrocesos y conversaciones difíciles por delante. Pero algo fundamental había cambiado. La verdad se había dicho en voz alta, y una vez dicha, no podía dejar de oírse. Pensó en todos los niños que se beneficiarían de estos cambios, no solo Imani, sino muchos otros que habían sufrido en silencio, niños que ahora tendrían voces que hablarían por ellos, y adultos que se levantarían en lugar de mirar hacia otro lado. Imani se movió levemente mientras dormía, girándose con un suspiro suave. Caleb la observó un momento más, con el corazón lleno de una gratitud silenciosa. La luz de la luna dibujaba patrones plateados en la pared, y en la calma de su habitación podía sentir los primeros y delicados brotes de un cambio real echando raíces. 3 días después del foro escolar, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del dormitorio de Imani, mientras se preparaba para ir a la escuela. Había algo distinto en sus movimientos esa mañana, una ligereza, una soltura que antes no estaba. Tarareaba suavemente mientras acomodaba sus trenzas, ya sin preocuparse por si eran demasiado. ¿Lista para desayunar?, llamó Caleb desde la cocina, donde el aroma de las tostadas francesas llenaba el aire. «Ya voy, papá», respondió ella con una voz tan brillante que le hinchó el corazón. En la mesa, Imani no solo comía, conversaba. Hablaba del proyecto de ciencias que le entusiasmaba empezar y se preguntaba en voz alta si podrían elegir a sus propios compañeros de laboratorio. El cambio en ella era sutil, pero profundo, como una flor que abre lentamente sus pétalos al sol de la mañana. «Sabes», dijo mientras cortaba con cuidado la tostada francesa en cuadrados prolijos. «La señora Martínez va a ser nuestra directora interina hasta que encuentren a alguien nuevo». Caleb asintió, recordando a la capaz subdirectora, que siempre había mostrado una preocupación genuina por el bienestar de los estudiantes. «¿Y qué te parece eso? Vino ayer a nuestra clase y habló con todos», dijo. «Vamos a aprender juntos cómo hacer que nuestra escuela sea mejor». El tenedor de Imani se quedó a mitad de camino hacia su boca. Me miró directamente cuando lo dijo. «Papá, no como si yo fuera un problema, sino como si hubiera ayudado a mejorar las cosas». A Caleb se le apretó la garganta. «Sí ayudaste a mejorar las cosas, cariño. Tu valentía ayudó a que muchas personas encontraran su voz». El trayecto matutino a la escuela también se sintió diferente. La tensión que antes llenaba el auto había desaparecido, reemplazada por el suave tarareo de Imani siguiendo la radio. Al llegar a la zona de descenso, ella no dudó ni se aferró a la mochila como a un escudo. «Que tengas un gran día», dijo Caleb, viéndola bajar de un salto. «Tú también, papá», saludó con la mano con una sonrisa auténtica y luminosa. Más tarde ese día, Caleb regresó a la escuela durante el horario de almuerzo. Esta vez no estaba allí para investigar ni intervenir, solo quería ver cómo estaban cambiando las cosas. Encontró un lugar discreto cerca de la entrada de la cafetería, desde donde podía observar sin ser notado. El comedor tenía ahora una energía distinta. Maestros y auxiliares se movían entre las mesas con mayor atención y propósito. Vio a Darlene Whitcomb, quien había pedido conservar su puesto tras su emotivo testimonio en el foro. Ahora, interactuaba activamente con los alumnos, deteniéndose en distintas mesas para preguntarles cómo estaban. Su actitud pasiva había sido reemplazada por una implicación genuina. Ruth Anser estaba en su lugar habitual, pero parecía más liviana, con la sonrisa más frecuente. Siempre había intentado ayudar, incluso cuando el sistema lo hacía difícil. Ahora se movía por la sala con un propósito renovado. Su amabilidad ya no era un esfuerzo solitario, sino parte de un compromiso mayor con el cambio. Cuando Imani entró a la cafetería con su bandeja, Caleb contuvo la respiración por costumbre. Pero esta vez ocurrió algo hermoso. Imani la llamó una niña de cabello rojo y rizado desde una mesa cerca del centro. «Te guardamos un lugar».
Caleb vio cómo el rostro de su hija se iluminaba. Caminó hacia la mesa donde se sentaban otras 3 niñas, incluida Sarah Chen, que había hablado en el foro sobre sus propias experiencias con el acoso. Las niñas movieron las sillas para hacerle espacio, creando un lugar claramente pensado para ella. Al sentarse, Imani colocó con cuidado su bandeja. Frente a ella estaba el mismo almuerzo que él había preparado esa mañana, sobras de su restaurante etíope favorito. Sin dudarlo ni sentir vergüenza, juntó las manos e inclinó la cabeza para decir «gracias», tal como lo hacía en casa. Ruthann la llamó al pasar junto a su mesa, y se detuvo un instante para observar con una sonrisa cálida. Sus ojos se cruzaron con los de Caleb al otro lado del comedor solo por un momento, y ella le dedicó un pequeño gesto de complicidad antes de continuar su ronda. ¿Eso es Doro? ¿Qué preguntó Sarah inclinándose con interés sobre el almuerzo de Imani? A mi prima le encanta eso. Sí, la voz de Imani se oyó clara en toda la cafetería. A mi papá y a mí también nos encanta. ¿Quieres probar la sencilla oferta de compartir una comida que antes había sido objeto de burlas? Le hizo un nudo en la garganta a Caleb. Observó cómo Imani arrancaba con cuidado un trozo de pan injera y les mostraba a sus amigas cómo recoger el guiso. «Esto está increíble», exclamó la chica pelirroja. «¿Podrías enseñarme a hacerlo?» Imani rió un sonido claro y alegre que pareció elevarse por encima del murmullo del comedor. «Todavía estoy aprendiendo a cocinarlo yo misma, pero mi papá se está volviendo muy bueno. Tal vez podríamos intentar hacerlo todos juntos algún día». Las niñas asintieron con entusiasmo, y la conversación fluyó con naturalidad hacia otros temas, las tareas, su música favorita, los planes para el fin de semana. Imani no solo estaba incluida, era una parte activa del grupo, su voz mezclándose en igualdad con las demás. Desde su lugar discreto, Caleb vio a su hija florecer en tiempo real. Ya no se escondía, ni se encogía, ni medía cada palabra con cuidado. Simplemente era ella misma la niña brillante y reflexiva que siempre había sabido que era. Cuando volvió a reír por algo que dijo Sarah, ese sonido no llevaba rastro alguno de la contención que durante tanto tiempo había limitado su alegría. Así era como se veía la justicia, comprendió Caleb, no solo en cambios de políticas o nuevos liderazgos, sino en esos pequeños y preciosos momentos en los que los niños podían ser libres para ser quienes eran. No era perfecto. Todavía habría desafíos y días difíciles por delante. Pero el fundamento había cambiado. El silencio se había roto y en su lugar la risa sonaba como campanas de esperanza. Al salir del comedor en silencio, Caleb se llevó consigo la imagen de las sonrisas indefensas de su hija y el sonido de su risa mezclándose con la de sus amigas. El miedo y la impotencia que habían marcado sus visitas anteriores al horario de almuerzo fueron reemplazados por algo más fuerte, la alegría y la certeza de que defender la verdad, por difícil que fuera, podía crear un cambio real. El simple sonido de la risa de Imani durante el almuerzo significaba más que cualquier éxito corporativo que hubiera logrado jamás. Era el sonido de la sanación, de la pertenencia, de una promesa cumplida, no solo a su hija, sino a cada niño que merecía ser visto, escuchado y celebrado exactamente por quien era. La cocina se llenó con el resplandor cálido de la luz del atardecer, mientras Imani estaba sentada a la mesa, el lápiz moviéndose con cuidado sobre el papel rayado. Su goma de borrar rosa permanecía intacta a un lado de la mano. Parecía segura de cada palabra que escribía. Caleb notó lo distinta que se veía en comparación con semanas atrás, los hombros relajados y la expresión serena mientras hacía la tarea. «¿Sobre qué estás escribiendo, cariño?», preguntó Caleb, dejando 2 vasos de leche y un plato de galletas con chispas de chocolate entre los dos. Imani levantó la vista con una pequeña sonrisa. «La señorita Thompson nos pidió que escribiéramos sobre lo que significan para nosotros la bondad y la valentía», dijo tomando una galleta. «Dijo que podíamos escribirlo como una carta si queríamos». Caleb se sentó a su lado sintiendo un calor reconfortante al oír el nombre de la nueva maestra que había reemplazado a la señora Whitham. «Suena como una tarea interesante. ¿Te gustaría compartirla cuando termines?» «Sí, por favor», asintió Imani, y volvió a inclinarse sobre el papel con concentración cuidadosa.
Mientras escribía Caleb, observó cómo su rostro cambiaba con cada pensamiento, a veces serio, a veces suavizado por el recuerdo. Sus trenzas atadas esa mañana con cintas amarillas se balanceaban suavemente mientras trabajaba. Podía verla mover los labios en silencio al escribir algo que solía hacer también cuando rezaba. Finalmente, Imani dejó el lápiz y enderezó la hoja. «¿Ya terminé?», dijo en voz baja. «¿Quieres leerlo ahora?». «Me encantaría», respondió Caleb aceptando el papel que ella le ofrecía. Su letra era pulcra y precisa, cada letra cuidadosamente formada. Empezó a leer. «Querido amigo, antes pensaba que ser valiente significaba no tener miedo. Pensaba que ser amable era sonreír siempre, incluso cuando por dentro dolía. Pero este año aprendí algo importante. A veces, ser valiente significa decir la verdad aunque la voz te tiemble. A veces significa quedarte quieto cuando lo que quieres es salir corriendo. Y a veces, significa dejar que otras personas sean valientes contigo». Mi papá me enseñó que la bondad no es solo ser agradable. La verdadera bondad es ver cuando algo está mal y ayudar a arreglarlo. No solo por ti misma, sino por todos, incluso cuando es difícil. Rezo todas las noches, y Dios me ayuda a ser fuerte. Pero también me envió personas que están a mi lado, como Rutan, que me guarda un lugar en el almuerzo y me sonríe como si de verdad me viera. Como mis nuevas amigas que preguntan por mi comida, en vez de burlarse de ella. Y sobre todo como mi papá, que me enseñó que amar significa luchar por lo que es correcto. Aprendí que a veces tienes que dejar que tu corazón sea valiente antes de que tu mente deje de tener miedo. Y eso está bien, porque la valentía no es no sentir miedo, es hacer lo correcto de todos modos. Ahora, cuando digo la oración antes de comer en el almuerzo, rezo en voz alta. Ya no me avergüenzo de quién soy. Y creo que eso es lo que realmente significan la bondad y la valentía. Ayudar a que todos se sientan seguros de ser ellos mismos. Con cariño, Imani. Caleb tuvo que parpadear varias veces al terminar de leer. Las palabras de su hija le llegaron hondo al corazón, mostrando una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. La miró. Ella lo observaba con ojos suaves. «Esto es hermoso, cariño», dijo en voz baja. «¿Puedo quedármelo?». Imani asintió. «Hice una copia extra para la señorita Thompson. Este es para ti». Caleb se levantó y caminó hacia su oficina en casa, consciente de que Imani lo seguía en silencio. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta de cuero donde guardaba sus documentos más importantes. Con cuidado deliberado colocó la carta de Imani dentro. «¿Por qué la pones ahí, papi?», preguntó ella curiosa. Caleb se arrodilló para mirarla a los ojos. «Porque esta carta es una de las cosas más importantes que tengo ahora. Me recuerda algo que aprendí de ti». «¿Qué aprendiste?». «Aprendí que el verdadero liderazgo no consiste en tener poder, ni en ser la voz más fuerte del lugar. Consiste en escuchar a las voces silenciosas que necesitan ser oídas. Consiste en defender lo correcto incluso cuando es incómodo». Tocó la carpeta con suavidad. «Tus palabras aquí me cambiaron, Imani. Me hicieron una mejor persona». Imani rodeó su cuello con los brazos y lo abrazó con fuerza. «Ya eras bueno, papi. Solo necesitaba ser valiente también». Caleb la estrechó maravillado de todo lo que ella le había enseñado sobre el valor y la gracia. La carta en su escritorio no era solo papel y tinta. Era un testimonio del poder de la verdad dicha con amor, de una fe que movía montañas y de la sabiduría que a veces venía en los paquetes más pequeños. Cuando se separaron, Imani bostezó y Caleb se dio cuenta de que ya era tarde. «Hora de dormir, cariño. ¿Te gustaría que recemos juntos esta noche?». «Sí, por favor», respondió ella tomando su mano, mientras caminaban hacia su habitación, dejando atrás la carta que siempre les recordaría cuánto habían avanzado, y cómo el amor podía transformar el miedo en fortaleza. El sol de otoño se filtraba por las ventanas del centro comunitario Esperanza, proyectando rectángulos cálidos de luz sobre el piso de madera gastada. Caleb Thornton observaba desde cerca de la mesa de manualidades, mientras su hija Imani se acercaba a un grupo de niños nuevos con pasos seguros.
Sus trenzas se balanceaban suavemente adornadas con las cuentas de colores que había elegido ella misma esa mañana. «Hola, soy Imani», dijo con claridad con una voz que se oía en toda la sala. «¿Quieren hacer pulseras de la amistad conmigo?» Dos niñas levantaron la vista de sus libros para colorear, y un niño con gafas dejó su pieza del rompecabezas. Sus rostros se iluminaron ante la invitación. «De verdad nunca he hecho una», admitió el niño. La sonrisa de Imani se ensanchó. «No pasa nada. Puedo enseñarte. Mi papá nos consiguió muchos hilos de distintos colores». El corazón de Caleb se llenó al verla sacar sillas para sus nuevos amigos y explicar con cuidado cómo medir y trenzar los hilos. Solo meses atrás ella se habría quedado cerca de él hablando en susurros. Ahora su risa se mezclaba libremente con las voces de los otros niños. La señora Martínez, directora del centro, apareció a su lado con una pila de cartulinas. «Tu hija tiene un espíritu precioso», dijo en voz baja. «Los otros niños se sienten atraídos naturalmente por su bondad. Ella me está enseñando más de lo que yo podría enseñarle jamás», respondió Caleb recordando la carta que había escrito ahora guardada con cuidado en el cajón de su escritorio en casa. Sus palabras sencillas lo cambiaron todo. Ser valiente no es ser fuerte tú solo, es ayudar a otros a encontrar su fuerza también. A su alrededor, el centro comunitario vibraba con la actividad de una tarde de domingo. Voluntarios mayores ordenaban libros donados mientras adolescentes ayudaban a niños más pequeños con la tarea. Un padre y su hijo trabajaban juntos, arreglando la pata coja de una mesa. No había pisos de mármol ni muebles costosos como en su oficina corporativa, pero algo mucho más valioso llenaba ese espacio, una conexión humana genuina. «¿Sabes?», continuó la señora Martínez acomodando los materiales de arte. «Cuando ofreciste por primera vez patrocinar nuestros programas de fin de semana, me preocupó que fuera solo otro empresario adinerado tratando de quedar bien en los periódicos», dijo ella. Caleb asintió comprendiendo su escepticismo inicial. Antes pensaba que escribir cheques era suficiente, admitió que el dinero podía arreglarlo todo. «Pero no es por eso que estás aquí todos los domingos, ¿verdad?». No respondió en voz baja, observando a Imani, mientras le mostraba a sus nuevas amigas un nudo particularmente complicado. «Estoy aquí porque mi hija me enseñó que el cambio real ocurre cuando dejamos de intentar resolver los problemas desde arriba y empezamos a sentarnos al lado de las personas». Una niña pequeña con coletas se acercó a la mesa de Imani sosteniendo una pulsera a medio terminar. «¿Me equivoqué?», dijo con el labio inferior temblando. Imani tomó con suavidad los hilos enredados. «No pasa nada. A veces tenemos que deshacer las cosas para hacerlas bien. Mira, déjame ayudarte a empezar de nuevo». Caleb recordó su propio proceso de aprendizaje, cómo su primer impulso había sido lanzar dinero y poder a los problemas de la escuela. Pero el coraje silencioso de Imani le había enseñado que el verdadero liderazgo significaba escuchar a las voces más pequeñas, permanecer en verdades incómodas y estar dispuesto a empezar de nuevo cuando fuera necesario. La luz de la tarde cambió pintando las paredes con tonos suaves de naranja. Los niños comenzaron a guardar sus manualidades mientras llegaban los padres. Imani ayudó a limpiar la mesa asegurándose de que cada hilo quedara bien guardado para la próxima semana. Papá llamó. «¿Podemos rezar antes de irnos como siempre?» «Claro que sí, cariño». Las familias que quedaban se reunieron de manera natural mientras Imani inclinaba la cabeza. Ya no había duda en su voz ni miedo a ser vista u oída. «Querido Dios», comenzó, «gracias por este día tan bonito y por todos nuestros nuevos amigos. Gracias por enseñarnos que el amor es más fuerte que el miedo y que cada persona merece ser tratada con bondad. Ayúdanos a recordar ser valientes no solo por nosotros, sino también por los demás. Y gracias por mostrarnos que a veces los cambios más grandes empiezan con las acciones más pequeñas. Amén». «Amén», repitió Caleb junto con los demás. En ese momento, rodeado de comunidad y bañado por la luz del atardecer, sintió la profunda verdad de lo lejos que habían llegado. La paz que lo llenaba no era la satisfacción superficial de problemas resueltos con poder.
Era más profunda, más rica, construida sobre bases de comprensión auténtica y humanidad compartida. Mientras recogían sus cosas para irse, Imani abrazó a la señora Martínez para despedirse. Hasta el próximo domingo les gritó alegremente a sus nuevos amigos que respondieron con entusiastas saludos. Caminando hacia el auto de la mano, Caleb comprendió que la verdadera transformación no había venido de su riqueza ni de su influencia. Había nacido de decidir ver lo que ocurría en aquel comedor escolar, de escuchar el dolor oculto tras el silencio de su hija, y de mantenerse firme frente a la resistencia. Sobre todo había venido de seguir el ejemplo de Imani, de su fe inquebrantable, en que las cosas podían cambiar si las personas eran lo bastante valientes para enfrentar la verdad juntas. El aire de la tarde era fresco y limpio con aroma a hojas caídas. Imani apretó su mano y lo miró con unos ojos llenos de serenidad y satisfacción. En ellos vio reflejada toda la esperanza y la sanación que surgen cuando elegimos construir puentes en lugar de muros, cuando aprendemos a mantenernos no en el poder, sino en el amor. Esa era la paz más alta que habían encontrado. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de propósito. No el silencio del miedo, sino la confianza tranquila de saber que estaban exactamente donde debían estar, haciendo exactamente lo que estaban llamados a hacer. Gracias por ver esta historia. Si alguna parte se quedó contigo, considera suscribirte. Estaré aquí mañana compartiendo otro relato que habla al alma.